El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él respondió: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de ayer escuchábamos al profeta Ageo, o más bien Dios hablando a través del profeta, de no prolongar la reconstrucción del templo y de que fuera rápido, de apresurarla, porque los israelitas tenían como temor por las exigencias que eso conllevaba. Ahora el Señor también los cuestiona a través del profeta Ageo y les pregunta si alguno recuerda el esplendor que tuvo el templo, porque también esto tiende a desanimarlos. Seguramente el templo de Jerusalén fue algo muy exorbitante, muy grande, y por lo que sabemos hoy, por los datos que nos cuentan a través de la arqueología, pues era una cosa inmensa, y ellos veían pues las limitaciones en todos los tipos y en todos los sentidos para poder reconstruir el templo. Y hoy llega la palabra del Señor a animarlos, a que no tengan miedo, porque al fin de cuentas la tarea de la reconstrucción del templo es una tarea que Dios mismo la va a llevar a cabo. Y Él tiene el control, el poder y la omnipotencia para poner a girar todo en torno a este proyecto y a este designio que Él tiene. Hoy cuando escuchamos en el Salmo al salmista que cuestiona a Dios, le pregunta, que también les pone su causa, su situación frente a los hombres sin piedad, frente a los hombres malvados, que parece que se ponen como un obstáculo para él poder progresar, viene también la esperanza del salmista cuando le dice el Señor: espera en Dios, aprende a esperar en Él y volverás a alabarlo. Es decir, que toda la esperanza se centra en el Señor. Jesús pregunta hoy a sus discípulos sobre los comentarios que hace la gente sobre Él. ¿Quién dicen que soy yo? Y los apóstoles dan respuestas diferentes, pero solo Pedro tiene esa gracia sobrenatural de reconocer quién es Jesús. Es Jesús precisamente quien va a llevar a cabo la reconstrucción de este templo. Y esa es la manifestación de la providencia de Dios. Lo que le está diciendo Pedro es que en ti se está manifestando toda la plenitud del poder de Dios. Y en ti está la plenitud de la promesa que Dios hizo a través de todos los profetas. Resulta que la vida de Jesús es mucho más valiosa que el oro y que la plata y que todos los materiales que los israelitas esperaban tener para la reconstrucción del templo.
Por eso el mismo San Pedro va a decir en su carta que nosotros no fuimos comprados al precio del oro y de la plata o de metales preciosos, sino que fuimos comprados con una sangre más valiosa que es la sangre de Cristo. La carta a los Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y aunque la sangre de Abel fue reconocida por Dios como una ofrenda de inmolación muy grande y que tuvo en cuenta, la sangre de Cristo es mucho más preciosa porque es la sangre del Hijo unigénito de Dios. ¿Y por qué el Padre entrega a su propio Hijo? Como Él mismo lo dice hoy en el Evangelio. A los discípulos les dicen que no digan quién es Él, porque cada uno debe descubrirlo de acuerdo a la rectitud de su corazón. Solamente quien tenga su esperanza puesta en la palabra de Dios dada a través de los profetas de que iba a mandar al Mesías, de que iba a mandar la piedra angular, de que iba a mandar al verdadero pastor que nos iba a guiar, de que Él mismo iba a enviar a quien nos iba a salvar. Quien tenga la esperanza puesta en lo que ya habían dicho los profetas y confíe en esa palabra de Dios como lo hizo la Santísima Virgen María, podrá ir descubriendo al Mesías. Porque Dios no quiere ser divulgado a través de la popularidad, porque la popularidad hace mucho daño. Benedicto XVI decía que el cristianismo no crece por proselitismo, y estas palabras las retomaba también el Papa Francisco. El cristianismo crece por atracción. Y es la incertidumbre que tenía Herodes ayer frente a los comportamientos de Cristo la que en algunos va generando esa inquietud de quién es Él y por qué precisamente los cristianos viven como viven y se someten a tantas humillaciones, se someten a tantas pruebas, son capaces de someterse a grandes tribulaciones y de luchar contra la corriente. Eso crea cuestiones, crea interrogantes como creó en el corazón de Herodes. Ahora Herodes quería ver al Señor no porque tuviese la intención de descubrir a Dios, de descubrir al Mesías, de descubrir su voluntad. Tenía curiosidad de verlo porque tenía miedo de que le quitaran su poder, de que le quitaran todo lo que él había conseguido con sus pericias y astucias humanas. Pero hay gente que verdaderamente quiere ver al Señor porque quiere conocerlo, porque quiere conocer al Señor, porque quiere conocer su voluntad, porque quiere hacer lo que Dios pide. Y esos son los que van terminando descubriendo al Señor. Por eso el Señor le dice a Pedro que es dichoso, porque eso a él no se lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Estamos en un tiempo en el que hay tanta información sobre Jesús, tanta teología. Yo no sé en cuántas bodegas o en cuántos locales o en cuántos espacios se podría almacenar la teología que hay hoy en los libros sobre Jesús. Y eso hablando solamente de los libros. Ahora si hablamos de este mundo de las redes sociales hay de todo. Y ante todo eso nos podemos preguntar si esos anuncios que nos están haciendo del Señor verdaderamente están logrando el propósito que quiere el Padre, que es la reconstrucción de este corazón, de esta vida, que es el reconocimiento absoluto de Dios como el único fundamento de la vida, que es lo que está haciendo precisamente el salmista. Al fin de cuentas, hoy el salmista en su oración nos deja ver que él solamente tiene su esperanza puesta en Dios y que el único que le puede solucionar los pleitos con los hombres es Dios. No acude a ninguna otra ayuda, no busca ningún otro método,
porque tú eres mi Dios y tú eres mi protector. Verdaderamente en la iglesia, con todos los anuncios que se nos está haciendo del Señor, nosotros estamos llegando a tener esa certeza en nuestro corazón de que Él es nuestro Dios y es nuestro protector. Reconocer a Jesús como el Mesías es reconocer eso en el corazón y tener la paz, la certeza y la serenidad de que así el mundo esté entrando en un caos terrible, pues a mí nada me va a pasar porque yo estoy con el Señor. Y ese es el sentido profundo de la fe, ese es el sentido profundo de la esperanza. ¿De qué sirven anuncios que solamente nos tienen entretenidos intelectualmente? ¿De qué sirven propagaciones virtuales que solamente alimentan la curiosidad intelectual o la curiosidad sentimental? ¿De qué sirven hoy proclamaciones del Evangelio donde solamente se pretende satisfacer con ellas las necesidades materiales y temporales de la gente? Cuando Dios vino a salvar al hombre integral, no partes del ser humano. Todos los signos que realizó Jesús, que fueron signos, fueron una muestra de que Él quería la salvación total del ser humano con las curaciones, los exorcismos, los milagros, pero tenían un sentido y era que todos nos convirtiéramos a Dios y que todos volviéramos a Dios y que viéramos en esos signos evidentes la manifestación del amor de Dios para que nos hiciéramos dependientes solamente de Él. Pero hubo regiones donde Jesús hizo muchos milagros que no quiso volver a hacerlos. Y no porque no hubiese necesidad, había gente enferma, habían paralíticos, había gente poseída por los demonios, pero no tenían la intención de convertirse a Dios. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia con los mismos dones de Dios nos vamos convirtiendo en asistencialistas? Con los dones de Dios hacemos lo mismo que hizo Chávez con muchos venezolanos. Matarle la capacidad de búsqueda de lo trascendental. Y a veces en la iglesia nos dedicamos a producir algunas elucubraciones intelectuales, teológicas, pero verdaderamente se está logrando el propósito que Dios quiso, que es la conversión de nuestro corazón al Padre. Verdaderamente se está logrando lo que Cristo quiso, que es que nosotros conozcamos al Padre. Y que nos demos cuenta que el único que nos muestra al Padre es Él. Cada vez vemos a la gente más confundida, enredada, porque ayer lo decía el profeta Ageo, comen y siguen teniendo hambre, beben y siguen teniendo sed, van y recogen la cosecha y se les pierde por los huecos de sus oldas, de sus costales, de los recipientes que utilizan para recoger la cosecha. Y al fin de cuentas trabajan y trabajan y no terminan haciendo nada. ¿Qué es lo que quiere dejar Dios en nuestro corazón? Quiere dejar la gracia de su amor. Quiere dejar su paz. Lo vemos también hoy, tantos fracasos en la búsqueda de la paz. Fracasos, y no por falta de intentos y esfuerzos, porque hay demasiados intentos y esfuerzos por alcanzar la paz. Pero porque sigue habiendo más hambre de paz, más sed de paz. ¿Por qué quienes tanto se esfuerzan o nos hemos esforzado por conseguir la paz, nos damos cuenta que es como si todos esos esfuerzos se echaran en saco roto? Porque el que no recoge con Cristo desparrama. Porque hasta que la iglesia y el mundo, en la iglesia y en el mundo no comprendamos
que el único que nos da la paz es el Señor y que la única fuente verdadera de la paz es el Señor, pues va a seguir pasando lo mismo. Y cada vez vamos a ir de mal en peor. Por eso tú eres el Mesías y por eso tenemos que orar tanto por el Santo Padre, porque su tarea, su misión es confirmarnos en la fe verdadera. Y la fe verdadera es la que lleva a la Iglesia a reconocer de que solamente en Cristo está la paz y la unidad. Y por eso tantos católicos nos llenamos de esperanza cuando escuchamos en ese balcón al Papa León XIV decir que la paz venía de Dios y que Dios venía a darnos la paz. Y por eso nos llenamos de tanta esperanza cuando Él, en la tarea que le corresponde como Papa, nos ha estado anunciando a Cristo y poniendo a Cristo en el centro de la Iglesia, porque esa es su tarea. Porque así lo hizo el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién más si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y por eso debemos orar tanto por nuestro Papa, para que no se vaya a dejar enredar la vida, para que no se vaya a dejar entretener, porque así como lo ha venido haciendo, nos está despertando una esperanza muy grande en nosotros los católicos, al saber que la paz no nos la va a dar ningún presidente. Hace poco lo dijo, que muchos países están poniendo su esperanza en la fuerza democrática. Y decía él, pero la democracia también tiene limitaciones y debilidades. Cristo no tiene limitaciones. Dios no tiene límites. La ciencia, siendo buena, también tiene limitaciones y debilidades. Todo este desarrollo tecnológico, siendo bueno, también tiene limitaciones y debilidades. Todo este desarrollo y este progreso en el ámbito de las redes sociales y de la comunicación cibernética, hoy con la inteligencia artificial, es buena, pero tiene límites. Al fin de cuentas, la inteligencia artificial da respuestas rápidas e inmediatas, pero nunca termina respondiendo lo que verdaderamente nosotros necesitamos en nuestro corazón. Y es el anhelo de paz, de plenitud que tiene el ser humano. Y por eso la fe es tan hermosa, porque la fe no nos deja entretener en bagatelas y en bobadas, nos centra en el Señor. Por eso la esperanza cristiana es tan hermosa, porque ella misma incluso nos pide purificarnos de tantas entretenciones y falsas ilusiones y falsas esperanzas que nosotros vamos dejando arraigar en el corazón para que nos detengamos solamente en el Señor. Esa bella encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, dice precisamente cómo la esperanza cristiana nos purifica de todas las esperanzas humanas. Si ustedes quieren, le dice el Señor a sus discípulos, cuando pone como fundamento de la vida la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, y muchos que creían en él se fueron y lo dejaron porque la Eucaristía se convirtió en un motivo de escándalo para ellos, cuando Jesús agudizó su lenguaje y fue tan radical en determinar que quien no comía su cuerpo y no bebía su sangre no tendría vida en él y no participaría de la vida eterna, y muchos se le fueron. Y miró a sus apóstoles y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro se pone a mirar y dice, es que no tenemos para dónde más coger. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Y hasta que nosotros no lleguemos a esa certeza en nuestro corazón, que ese es el fin de la reconstrucción del templo. Que sea Dios quien verdaderamente gobierne toda nuestra vida, gobierne a la humanidad y que brille el esplendor de Dios
como la gran esperanza para todos los seres humanos. Hasta que eso no ocurra, pues nosotros no vamos a disfrutar la paz que el Señor está prometiendo. Y por eso llega el Señor a través del profeta Ageo y dice, no se desanimen, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, descúbranme rápido, porque yo les voy a dar la paz que tanto necesitan. Y lo único que nosotros necesitamos, más que el aire para respirar, más que el alimento para nuestro organismo, más que el agua para la sed, es la paz del Señor en nuestro corazón. ¿De qué le sirve a una persona comer y comer cuando no tiene paz en su corazón? ¿De qué le sirve a una persona estar bebiendo agua cuando sigue teniendo sed? El agua que yo te daré, le dice el Señor a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le dé, nunca más volverá a tener sed. Pero el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed. Porque el Señor es el único que nos sacia. ¿Y cuándo se reconstruirá el templo verdaderamente? Cuando nosotros nos convenzamos de eso. Y esa convicción la da solo el Espíritu Santo. Y se la da a los corazones que la están buscando. Que buscan en la oración al Señor. Que buscan en la palabra del Señor. Por eso nosotros no podemos dejarnos entretener. A veces perdemos tanto tiempo en cosas que no son fundamentales aún en la vida espiritual y dejamos la palabra de Dios a un lado. La Virgen nos enseña, ese era su fundamento. El Papa Benedicto XVI dice en Deus Caritas es que la palabra de Dios era la casa donde la Virgen vivía. Igual fue para San José. Para ella y San José era tan familiar las Sagradas Escrituras que los salmos se los sabían de memoria. La Virgen no tuvo que decir al ángel, espérame, yo voy y busco los pergaminos que hay allí en la sinagoga a ver si esto es. No, ella se las sabía de memoria. Para ella era más fácil guardar silencio y repasar en lo que tenía la memoria de su corazón, de aquella palabra que ella estudiaba, meditaba, ya la tenía en su vida, porque se la sabía muy bien. Repasar si lo que el ángel le estaba diciendo correspondía con lo que ella tanto había meditado, tanto había orado, tanto había estudiado, para darse cuenta que ese anuncio sí venía de parte de Dios. Pero la gente no tiene capacidad de discernir porque está llena de mucha información que no es la palabra de Dios. Hay sacerdotes, obispos, que saben una cantidad de teología, pero lo que menos saben es la palabra de Dios. Y una vez se da cuenta con la confrontación de los mismos textos bíblicos, cuando le citan por allá un texto bíblico a uno, ¿y de dónde sacaría ese texto bíblico? Porque eso no está en la Biblia. ¿Quién sabe de qué traducción estará hablando de eso? Pero nos hemos quedado sin esa capacidad de criterio porque no tenemos la palabra del Señor como nuestro único fundamento. Por eso debemos pedirle al Señor movernos en esta casa que es la que reconstruye este templo, que es la misma palabra de Dios. Luchar todos los días porque la Eucaristía es el gran sacramento que el Señor nos dio para la reconstrucción de este templo. Y en los sacramentos Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para la reconstrucción de este templo y para que este templo sea verdaderamente una morada de Él. Y para que un día la luz del Señor brille a través de nosotros y en nosotros para este mundo que cada vez se sumerge más y más en la oscuridad. Nos acogemos a la intercesión de la Virgen, de San José, hoy con estas lecturas tan preciosas y profundas, esta motivación que da el Señor a través del profeta Ageo, que nos anima, nos dice que no tengamos miedo, que Él está con nosotros en este proyecto de reconstrucción,
con este testimonio de esperanza del salmista, que solo tiene a Dios por protector, a nadie más. Y por hoy el reconocimiento de Pedro, primado de Pedro, que el primado es este precisamente, fue el primero en reconocer que en Jesús estaba toda la salvación. Y oremos por nuestro Papa para que nos siga confirmando en la fe. Esa es su tarea. Y en la única fe que profesó el apóstol Pedro, tú eres el Mesías. Oremos por nuestros obispos, para que ellos verdaderamente colaboren con este misterio petrino. Ellos son sucesores de los apóstoles, que nos confirmen en la fe. Oremos por nuestros sacerdotes para que nos centren en Cristo y sobre todo en la presencia más real de Cristo, que es la Eucaristía y su palabra. Oremos por nuestros diáconos para que nos centren en Cristo siervo, que se humilló por amor al Padre, para enseñarnos que el Padre es el fundamento de todo, por las comunidades religiosas, para que no perdamos el tiempo y solamente vivamos para el Señor, por los laicos bautizados, para que no pierdan su tiempo y solamente busquemos al Señor y nos entretengamos en Él. Y por esta humanidad que necesita ver la luz del Señor. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros, al igual que San José, para que nunca perdamos la esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.